Somos el grupo 1, Norma Hernández, Jamie Sánchez, Gustavo Montealegre, quienes habla Norma Meneses. Actividad 1.2, el currículo de matemáticas en Colombia, dos documentos curriculares. El contenido de nuestra presentación es analizar los estándares básicos de competencias desde los fines de la educación matemática y las dimensiones del currículo, los derechos básicos de aprendizaje de la dimensión conceptual y cognitiva. La dimensión conceptual y cognitiva la analizaremos en el documento de los estándares mirando las tablas que vienen por grupos de grados. Los fines de la educación matemática, la dimensión formativa y la dimensión social en los estándares básicos lo haremos desde el marco teórico del documento de los estándares. Bueno, empecemos. Los fines de la educación matemática los analizamos desde Rico 1997, miramos los fines culturales y formales que buscan que formemos estudiantes en una sociedad de equidad, con parámetros iguales, en una sociedad donde sean capaces de vivir de forma equitativa. Los fines formativos y de desarrollo buscamos formarlos en unas competencias no solamente matemáticas, sino tecnológicas, lingüísticas, ciudadanas, que ellos puedan llegar a tener buenas capacidades y ser competentes en cualquier contexto. Los fines políticos y éticos buscamos prepararlos con un pensamiento crítico, con valores democráticos, que sean capaces de aportar a la sociedad, los fines sociales y utilitarios, que puedan ser útiles a la sociedad, que puedan dar como ciudadanos una buena solución a todo lo que se enfrenten en la sociedad. En la dimensión conceptual en los estándares no vienen implícitos los contenidos, vienen por conjuntos de grados, no tienen un orden de abordaje, se especifican, son muy mínimos los estándares que vienen específicos. Los generales son más comunes de encontrar, se relacionan con diferentes ramas de la matemática que hemos trabajado normalmente en cada pensamiento. Entonces, en la aritmética el pensamiento numérico, en la geometría el pensamiento espacial y métrico, en el álgebra del cálculo el pensamiento variacional, en la probabilidad y la estadística el pensamiento aleatorio. Aquí en este ejemplo podemos ver, en este estándar que es bastante específico, es para nivel de sexto a séptimo, es del pensamiento numérico y sistemas numéricos, no son comunes en el documento de los estándares, vemos más de este tipo, que son bastante generales, es de un nivel décimo, undécimo y es de pensamiento variacional. En la dimensión cognitiva de los estándares se muestra como un listado de expectativas de aprendizaje. El estudiante debe lograr desarrollar competencias desde el primer nivel de grado de estudio. Los estándares se abordan desde las diferentes competencias, la comunicación, la modelación, la ejercitación de algoritmos, razonamiento y solución de problemas, siendo la solución de problemas donde más se centra. Se ve en la coherencia vertical, nosotros la vimos como la necesidad de mostrar en el estándar que el estudiante puede llegar a tener algún tipo de limitación en un grado, entonces por eso se presenta por niveles de grado, entonces lo que no alcance en este grado lo logrará en el otro, si superando sus dificultades en el primero. Una coherencia horizontal para poder relacionar los diferentes pensamientos, pero igual en el documento no es explícito cómo se van a relacionar estos pensamientos. Los estándares buscan que el estudiante en el pensamiento numérico domine procesos, conceptos, en el pensamiento espacial analice objetos y sus propiedades en diferentes espacios, en el pensamiento métrico utilice cantidades y las magnitudes, en el pensamiento aleatorio aplique técnicas de conteo y análisis de datos, en el pensamiento variacional identifique la variación y el cambio en diferentes contextos. En la dimensión formativa en los estándares no se establece una metodología como el docente va a hacer para que su estudiante avance. Se apela que el docente debe tener creatividad, debe conocer el contexto de sus estudiantes, debe saber diseñar estrategias pedagógicas. Creemos que debido a la autonomía curricular, pero de todas formas nosotros vimos que apuntan a tener modelos pedagógicos constructivistas y de aprendizaje significativo. Se muestra que debemos utilizar recursos manipulativos, tecnológicos, pero no son específicos ni para el estándar ni para ningún pensamiento. En la dimensión social, pues se evalúan los avances del estudiante, se evalúa cómo actúa frente a ciertas situaciones que como docentes debemos plantearles, se hace una evaluación externa a nivel de institución, mirando las evaluaciones estandarizadas. Hay una evaluación en el aula de clase que es individual, grupal, que es cualitativa, en la cual se debe mirar el progreso del estudiante. La evaluación está encaminada a que el estudiante aprenda algoritmo,
los aplique viendo un patrón y utilice los conceptos aprendidos en la solución de problemas contextualizados. Los derechos básicos de aprendizaje vienen de grado primero a grado 11, se exponen como un concepto, no se relacionan el uno con el otro en el mismo año escolar, están numerados sin relacionarse, se centran en la resolución de problemas, algunos tienen ejemplos donde se busca la representación del concepto, en algunos se ve eso, podemos ver en este ejemplo de qué forma viene con un enunciado, dos ejemplos en diferentes contextos debido al enunciado, dos ideas secundarias, que en este caso es la representación en la recta numérica de los números negativos. Este es un derecho básico bastante completo, porque todos no vienen de la misma forma. En la dimensión cognitiva, pues los derechos básicos es la forma que tuvo el Ministerio de Educación Nacional para aterrizar los estándares al aula de clase. Se presentan como expectativas de aprendizaje, se trabaja el mismo concepto pero en diferentes parámetros de complejidad. Por ejemplo, nosotros vimos este estándar que es para grados de nivel sexto a séptimo, es un estándar específico. Entonces, por ende, pudimos encontrar dos derechos de aprendizaje, uno de sexto y uno de séptimo, que pudieron complementar el estándar. Entonces, el estándar dice uso de medidas de tendencia central para interpretar comportamiento de un conjunto de datos. Entonces, en sexto hay un derecho básico, que es calcular las medidas de tendencia central, y en séptimo hay uno que lo complementa, que es comprender cómo la distribución de los datos puede llegar a afectar estas medidas de tendencia central. Repetimos, esto es un caso ideal por el hecho de que es un estándar específico. En las conclusiones. Bueno, en los estándares concluimos que los fines de la educación están de forma implícita, que pretenden que nosotros desarrollemos destrezas en nuestros estudiantes para construir una mejor sociedad. Sin embargo, no está explícito, entonces no necesariamente se trabaja en el aula de clase. En la dimensión conceptual, pues no se muestran contenidos, se vienen por conjuntos de grados, no hay demasiados conceptos generales, muy pocos específicos, se trabajan por pensamientos. En la dimensión cognitiva se ve reflejada la coherencia vertical y horizontal, se busca desarrollar competencias matemáticas en nuestros estudiantes. En la dimensión formativa no se orienta una metodología específica para alcanzar un estándar, por lo tanto el docente es libre de desarrollar su clase. En la dimensión social se mide el avance de manera externa a través de las pruebas estandarizadas y se muestra en el aula de clase a través de la evaluación cualitativa. En los derechos básicos, pues pretenden ser una herramienta de equidad, buscando homogeneizar el conocimiento que reciben los estudiantes del país y cerrar la brecha que hay entre la educación pública y privada. Abordan la dimensión conceptual al exponer el concepto que deben aprender el estudiante, y la dimensión cognitiva al ser una herramienta que apoye los estándares. Se presenta como un listado de conceptos en un año escolar, no logran cumplir con su objetivo porque no son realmente una ruta para que el docente pueda llegar a aplicar totalmente los estándares en el aula de clase. Las referencias, los dos documentos del ministerio y las lecturas obligatorias de la actividad 1.1 y 1.2. Muchas gracias.